como diría Óscar Ejido, ahora vamos con más calma y con menos prisa a analizar la noticia del día, que es el sorteo de la Champions que ha tenido lugar esta mañana en Nyon y que ha deparado los emparejamientos que recuerdo, por si alguno se ha despistado o llega tarde al programa: Real Madrid, City, Barça, Newcastle, Atlético de Madrid, Tottenham. Tomás Roncero, muy buenas tardes. Pues no sé si lo esperado o lo que tú querías, pero es lo que ha caído otra vez el City de Guardiola. Pues te juro que puede parecer un acto de arrogancia, pero eso es lo que yo quería. Primero, porque a mí me gusta que el Madrid, como se vio en la 14 y en la 15, se enfrente a lo más grande si quiere ser campeón de Europa. Me gusta ese camino, el más difícil todavía, porque eso te da jerarquía y te da grandeza, como la que dos Champions que ganó de manera heroica. Y segundo, porque a Guardiola y al City, por muy buenos que sean, el Madrid le tiene comida la moral, es una realidad. Son los últimos 4 temporadas nos han cruzado, les hemos ganado 3. Es decir, cuando tú a un equipo le has sabido coger el tranquillo, a pesar de su calidad, que no lo voy a discutir ahora, yo creo que eso te da un plus de autoconfianza, de autoestima, y decir, venimos de una pequeña crisis, es verdad que nos hemos ido a estar Mbappé, pero según se pone todo en contra, pues mira, yo de pronto digo, pero tengo a Vinicius, y sé que Vinicius la valía, y sé que Rudiger pues va a frenar a Haaland, y sé que el Madrid con del City no sale con ese complejo de que soy inferior, porque el Madrid sabe que a este City ya le ha metido mano varias veces. Por lo tanto, el hecho de que sea un reto mayor, pues sí, mejor, porque mira, si te toca el Sporting de Portugal y te da por pifiarla, vuelves con las orejas gachas y humillado. Y de esta manera sabes que tienes un reto colosal y si lo consigues, pues otra vez la leyenda del Madrid adelante. Así que mejor contra el City y, por supuesto, taquillazo impresionante el día 10-11 cuando toque el sorteo y para adelante. El Atlético de Madrid sabía que iba a tener un rival Premier y Miguel Martín Talavera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joe. Pues le ha caído, a ver, ¿cómo lo digo? Para no ofender a nadie, el menos complicado. Sí, el que está peor, ¿no? Ahora mismo en la clasificación la Premier no está teniendo un buen año, está siendo un equipo asolado por las lesiones, ha cambiado de entrenador, pues es evidente que no es la mejor situación en la que está viviendo el Tottenham. Pero yo de los dos equipos ingleses me fío entre poco y nada. Creo que tiene jugadores muy importantes. Creo que tiene jugadores y sobre todo juegan los ingleses a un ritmo muy alto y yo creo que va a depender un poco de la versión del Atlético de Madrid que veamos. Creo que si está como ha estado en estos últimos partidos, en la mayoría bastante mejor que hace un mes, pues yo creo que está capacitado para eliminar al Tottenham. Pero yo creo que va a depender ya no tanto del rival, que como te digo, para mí es un muy buen equipo, actual campeón de la Europa League. Creo que va a depender bastante de las prestaciones que dé el equipo de Simeone. Eso que dice Tala del Atlético de Madrid lo comentaba en el sorteo Jordi Martí del Barça. Hola Jordi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco Jod de nuevo. El Barça se mide contra el Newcastle, pero que tú ves que más son las sensaciones que tenga el propio Barça que el rival que tenga enfrente, ¿no? Totalmente. ¿Qué Barça veremos en Europa? Es un Barça que dará un paso a frente, es un Barça que dará un salto de calidad. Si me preguntas, hombre, recuperar a Pedri tras 3 lesiones es muy importante. Pedri es el faro. Hay un Barça con Pedri y un Barça sin Pedri, pero Rafinha, pocos minutos. El Lewandowski de esta temporada no es el de la temporada pasada. Dicho esto, hombre, sacarse de encima al actual campeón, sacarse de encima a Luis Enrique, por más que tú me puedas decir que ha sufrido en la última eliminatoria contra el Mónaco, incluso jugando el Mónaco en desventaja numérica de futbolistas por expulsiones, sacarse de encima a Luis Enrique, su maquinaria siempre aplastante, pues es una buena noticia. Dicho esto, las partes del cuadro y de lo que viene detrás realmente tiene su aquel, porque hoy se ha sorteado no solo los octavos de final, sino lo que viene después. Y en el caso del Real Madrid, el Real Madrid se encuentra con un poco, Roncero, el más difícil todavía para llegar e ir avanzando rondas, ¿no? Sí, porque fíjate que en cuartos, y como ocurre una logia que va a ocurrir, sería el Bayern Múnich, nada menos que este año el Bayern está más fuerte que nunca. Ahora recuperado a Musiala, Harry Kane sigue metiendo goles como si tuviera 23 años y es un equipo fortísimo. Y luego en semifinales sería el Liverpool. Con lo cual, dices, madre mía, ¿qué más queremos? O sea, me está recordando el año de la 14, cuando fue el PSG, el Chelsea, el City y la final con el Liverpool. Bueno, pero eso, lo bueno es que tiene una motivación extra el Madrid, es saber que en la final podría tocarle, por fin, esa final soñada que nunca ha ocurrido, Madrid-Barça, o incluso un déjà vu con la tercera edición de un Madrid-Atleti. Pues oye, a mí eso me motiva mucho. O sea, pensar que para ganar la Copa Europa tengo que cargarme al City de Guardiola, al Bayern Múnich, al Liverpool y al Barça o al Atleti, pues chico, me parece que es como ya se dirá, un sueño, ¿vale? Pero en la 14 y la 15 el sueño se cumplió y el Madrid es capaz de todo. Así que sí, esa ruta es la más difícil, pero por eso me hace gracia cuando decía el mito de Madrid, las bolas calientes, porque el Madrid lleva una Champions
que siempre le toca al Madrid todavía, y perfecto, porque al Madrid le gustan los retos. Eso por esa parte Es del curioso cuadro. esto, ¿eh? Pero por el otro lado, perdona, que la gente sepa ya, por si acaso llega tarde, que Sí. por el otro lado, si Barça y Atlético de Madrid pasan, se cruzarían entre sí en la siguiente eliminatoria, en los cuartos de final. Jordi, perdón. Bueno, partido a partido, que diría el Cholo, ¿no? Totalmente, Primero ¿no? Eso hay ya- que superar al Newcastle, que cuando escuchas a Bruno hablar de Newcastle, ostras, también te recorre un poco frío, ¿no? Por la columna vertebral. Y tiene razón, es un equipo de la Premier con futbolistas rápidos, está clasificado en el puesto número 11. Ciertamente, como tú también recordabas, Paco Jo, en el especial que hemos hecho a las 12 para la retransmisión del sorteo, el Barça le ganó a Newcastle y le ganó con autoridad, pero, bueno, hay que tenerle siempre máximo respeto, ¿no? Te iba a decir que me hace gracia que tantas décadas después Tomás y yo coincidimos en la satisfacción de que el Madrid y el City se crucen. Lo que pasa que en el relato de Tomás a veces quizá un poco, no sé cómo decirte, bueno, lo que ha dicho Escorial, me ha parecido entenderle, Paco Jo, tú me corregirás, Dime. es que el balance es 5 victorias, 5 empates, 5 derrotas. Que las 15 Sí, pero veces hablamos que... de eliminatorias. Sí. Hablamos de Ya, eliminatorias. no bueno, dar sí, tanto bueno, tiempo. ya si hablamos de eliminatorias, sé si mi abuela fuma. No, lo que te quiero decir es que No, parece que el balance... ¿quién ha pasado? ¿Quién No. ha pasado? Bueno, ha pasado hombre, Madrid, bueno, ya menos Tomás, una hombre, vez. yo Una no ha pasado Madrid. una de Ya, ellas, ya, Jordi, ya. enganchados del larguero por penaltis y recibiendo 25 ocasiones de gol. Al Recordamos Richie, también. sí. Pero me ha Ah, parecido sí, interesante sí, sí. aportar estas cifras que ha aportado también el compañero Escorial, siempre atento, no riguroso Siempre. en la aportación es 5 victorias, 5 empates, 5 derrotas. Lo demás a beneficio de inventario. A Richie City. Díselo a Guardiola. ¿Eh? La pesadilla de Guardiola es el Madrid. La pepsadilla. Mira, La pesadilla de Guardiola es el Madrid. está bien como Obvio. No, título. pues la verdad que para no ser arrogante la gente del Real Madrid lo disimula bastante, sí. Bueno, el Atlético de Madrid, Barça en el horizonte, Tala, ¿qué tal te suena? Bueno, sí, Atlético de Madrid, Barça, otra vez en ese orden sería. Yo, sinceramente, y lo siento por Jordi, yo no me gustaría. No te gustaría, ¿no? No, yo preferiría al Barça cuanto antes te lo quiten de en medio mejor y el Bueno, Newcastle... En Newcastle no será ni mucho menos un rival fácil. No. Pero si me das a elegir, yo prefiero medirme, si pasa la eliminatoria, medirse al Newcastle que al Barça. Sorprenderle. No sabemos, es verdad que de aquí a varias semanas... Pues quedará la no copa por sabemos- medio, ¿sabes? O sea, No sabemos quién se va a recuperar, quién no se va a recuperar, quién va a estar, quién no va a estar, y yo creo que al Barça, no sé, sorprenderle 2 veces va a ser muy difícil. Es que esto de la Champions, al final, Paco, voy a decir una obviedad, pero los detalles, los picos de forma colectivos, individuales, ¿quién nos iba a decir que Mbappé tendría una lesión en el Fundamental ligamento eso. externo de la rodilla? ¿Quién nos iba a decir que Frenkie de Jong, aliado de Pedri en el centro del campo, tendría una baja por 5 o 6 semanas? Te quiero decir que al final realmente... Bueno, tenemos que ser cautelosos en el pronóstico y prever que en esta Champions de detalles, pues estos factores van a tener, como es lógico, una gran influencia. Fíjate Mbappé, fíjate De Jong, bueno. y fíjate lo que puede pasar con Griezmann, que ojalá no El pase mundial, nada. el mundial a la vista. Muchas, el muchas. Griezmann, en todas partes, pues hay aspectos, ¿no? En todas partes juecen habas. Como me conocéis de sombra, voy a terminar con un jueguecito. De sobra, De sobra, quiero no de decir. sombra. En la sombra aún En la no te sombra hemos también, conocido. podría ser. Gracias a En la Dios, sombra gracias que a Dios. habrá algunos tras esta eliminatoria. No, pero en la sombra puede estar yo, que hoy hace muy buen día en Madrid, ¿vale? O sea, hace calorcito. Casi mejor Hombre, lo pongo en la sombra para que no se me, para que no el cerebro no se me fría. ¿Creéis que va a haber, después ya de ver el cuadro, un español por lo menos en la final? ¿Veis que es una Champions para españoles o veis que es una Champions Premier o que nos va a costar mucho? Yo no lo Depende veo, del la Madrid. verdad. Yo no lo veo, la verdad. Yo creo que ojalá que me equivoque, porque avancen los equipos españoles y podamos asegurar esa segunda plaza en el ranking y esa quinta en Liga de Campeones, que sería un éxito del fútbol español. Pero yo, viendo la irregularidad del Atlético de Madrid, la irregularidad y cómo defiende el Barça, y que el Real Madrid no juega absolutamente a nada, yo la verdad que soy bastante pesimista en ese horizonte de meter a alguno en la final. ¿Sabes qué Yo, pasa? Que en el- yo lo veo solo que depende del Madrid de si pasa la eliminatoria con el City, que yo creo que sí, porque hay que coger el carrete, pero si el Madrid no llega a la final, pues sinceramente no, porque diría que me daría rabia que hubiera otro país por el otro lado. Es que es verdad que el Atleti y el Barça, que sepan despedazar entre ellos uno de los dos, pues ni el Atleti y el Barça le veo una semifinal con el Arsenal dominante, no le veo, porque este Arsenal es una máquina ahora mismo. Entonces es complicado. O sea, un sueño sería con la final Madrid-Barça o Madrid-Atleti, pero siendo honestos, ahora mismo, si hubiera que jugarse el dinero, no lo pensaríamos mucho. Cierro contigo, Jordi.
No, a la tropa del Arsenal y a la tropa del Bayern les veo en el escalón más alto. Por debajo quizá te veía un PSG, de aquí el alivio de esquivar al PSG, y yo al Barça ciertamente, al Barça de las últimas fotos, al Barça la derrota contra el Atlético, algunos empates, etcétera, etcétera, etcétera. En Europa, bueno, oye, ¿sabes qué pasa? Tienes dificultades en defensa. La defensa del Barça difícilmente la vas a mejorar mucho. Tu opción pasa por compensarlo en la eficacia y en la puntería, pero también arriba. Esta temporada el Barça está dando muestras de menos eficacia y menos puntería, entre otras cosas, echa de menos los goles de Lewandowski. Bueno, pues nada, yo me pongo a la sombra, vosotros caminad por el sol o por donde queráis. De momento el camino del Real Madrid más inmediato es el City, el del Atlético de Madrid más inmediato es el Tottenham, el del Barça el Newcastle. Chicos, un placer como siempre, gracias por el ratito. Un abrazo, Paco. Hasta mañana. Vamos con reacciones y más cosas en este Ser Deportivos.